Ok. Buenas noches, chicas. Vamos a empezar. La paracha de esta semana es Balak, que es números desde el capítulo 22, 23 y 24. Todos esos tres capítulos básicamente hablan de Balak y Bilam. Entonces es una sola historia. Pero entonces quiero empezar, bueno, vamos a empezar con oración. Siempre empiezo con el Salmo 119, 33 al 40, Tehilim 119 en hebreo. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60, 1, 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hor y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, soberano maestro, te presentamos esta clase del día de hoy. Te invocamos esta noche para que vengas a nuestra reunión y seas tú el que nos enseñe. Padre, estamos aquí porque tenemos hambre y sed de ti, porque anhelamos conocerte a ti, conocer tus preceptos y tener la fortaleza para obedecerte. Te pedimos, Padre eterno, que tomes nuestro cansancio, nuestro desánimo, nuestro sueño, Padre, y que lo tomes y que no nos influencie el día de hoy para recibir de ti. Te damos gracias por lo que nos vas a enseñar, te damos gracias por lo que nos vas a permitir conocer hoy de ti y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te alabamos, Padre eterno. Tú eres digno de todo honra y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Entonces, la paracha pasada era, voy a hacer un pequeño resumen sobre Números capítulo 19 y Números capítulo 20, que pienso que era de pronto lo más importante que debíamos mirar. En el capítulo 19 hablaba básicamente de la vaca roja. Entonces, básicamente el Eterno les dice qué hacer con la vaca roja. Dice, en el capítulo 19 dice, y le dijo Yahweh a Moshe y Aarón, esta es la ordenanza de la Torah que Yahweh ha promulgado diciendo, digan a los hijos de Israel que le traigan una vaca alazana, que es traducido vaca roja, perfecta, sin defecto alguno, y que sobre ellos no se haya puesto ningún yugo, o sea, que no haya hecho nada, que sea pura, perfecta. Entonces, esta vaca roja, después en el versículo 9 dice, ¿para qué es que la quiere? Dice, un varón que esté limpio recogerá las cenizas de la vaca. Entonces, la vaca la quemaba. Todo el que estuvo involucrado en el proceso de la vaca tenía que hacer una purificación, pero la vaca, entonces, la vaca la quemaron y él se hacía ceniza. Dice, un varón que esté limpio recogerá la ceniza de la vaca y la echará en un lugar limpio fuera del campamento y serán guardadas por toda la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación de impurezas. Es decir, que iba a ser mezclada, las cenizas iba a ser mezclada con agua viva. Recuerde que sabemos que el agua viva es el agua que corre en el río, el agua que no se estanca. Entonces, esa vaca, esa ceniza combinada con el agua, servía para proceso de purificación al pueblo de Israel. Entonces, ese era el propósito. Porque es para purificación de transgresión. ¿Ok?
Entonces, para eso era la vaca. Para eso era lo que se hacía. Entonces, básicamente, vamos a mirar acá. ¿Qué pueden ver? ¿Ve la presentación? Dayana, ¿ve la presentación? Sí, sí. Ajá. La vaca roja. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, las cenizas de la vaca roja, cuando son mezcladas con el agua viva, son diseñadas para purificar el templo del Eterno, para purificar a las personas, para purificar el templo. Entonces, básicamente, es conocido dentro del judaísmo que el pueblo de Dios, pues es de alguna manera también llamado el santuario, el templo del Eterno, ¿cierto? Y ese entonces era el único uso de la vaca roja, la purificación, usarse con agua para purificación del templo, de las personas. Ahora, hoy en día nosotros sabemos que quién es el templo del Eterno. Hoy en día nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? Somos su nuevo santuario. Este cuerpo es su santuario. Nosotros ahora somos el templo de Dios. Ciertamente, pues el Espíritu literalmente vive en nosotros. Por lo tanto, en este cuerpo. Así que estas tiendas, son las que tienen que ser purificadas. Pero pues nosotros no tenemos la vaca roja ahora y las cenizas de la vaca roja. Pero además, en el tabernáculo en la antigüedad, anteriormente sabemos que cualquier contacto con contaminación significaba que el santuario podía estar contaminado, podían contaminarse, ¿sí? Y por lo tanto estaba como en bombardeo todo el tiempo de la posibilidad de ser contagiado. Si tú tocabas un muerto, entonces tú te quedabas impuro y podías contagiar esa impureza. Entonces siempre había un riesgo de impureza y la vaca roja servía para el proceso de purificación. Mire que no era expiación, era purificación. Entonces este proceso pues era algo mandatorio para ellos. Ahora, las cenizas de las vacas rojas, cuando son mezcladas con agua, son diseñadas para purificar el templo. Y nosotros ahora somos el templo del Eterno y el espíritu de él vive dentro de nosotros. Así que entonces básicamente este templo tiene que ser purificado, limpiado para ser aptos para que el Eterno more en nosotros. Debe haber ese proceso de purificación. Ahora, recordemos que Yeshua, cuando él lo mataron, a él le clavaron una estaca. Cuando clavaron la estaca, salió agua y sangre. Y nosotros hemos dicho que él siempre dijo que él era el agua viva. Entonces, él representa eso también, representa la sangre, representa el agua viva. Entonces, él es el que nos purifica. Entonces, básicamente esta mezcla del libro de números de las cenizas de la vaca roja con el agua, que básicamente cuando lee uno el proceso que se hace de la vaca roja, la sangre de la vaca roja está incluida y de ahí hacen la ceniza. Entonces, esto personificaba la purificación, que es lo que Yeshua hace con nosotros. Es como un simbolismo de lo que representaba la vaca roja y lo que Yeshua realmente. Todo lo que nosotros vemos en la Torá representa lo que Yeshua vino a manifestar. Y yo les decía, una de las cosas bonitas que nosotros estamos viendo aquí es que nosotros estamos viendo cómo lo que nosotros hemos aprendido que espiritualmente se aplica a nosotros lo estamos viendo que en la Torá eran cosas que eran reales, que la gente la vivía, la gente agarraba la vaca y la mataba y hacía la ceniza, y si tocaba muerto tenía que hacer eso. Nosotros ahora no lo hacemos, pero espiritualmente tenemos que ser conscientes de que eso es lo que el Eterno quiere de nosotros, purificarnos a través de Yeshua, que es lo que hemos hecho.
Ahora, eso es en general lo que concierne a la vaca roja. Ahora, en el números 20, aquí en números 20 nosotros, esta es una parte muy importante que nosotros siempre que uno la lee se cuestiona y quiere aprender más qué fue lo que pasó. Aquí nuevamente el pueblo de Israel se está quejando. Nuevamente se está quejando porque en este caso es porque no tienen agua. Se quedaron sin agua. Entonces el Eterno en el versículo 8 de números 20, en el versículo 8 dice, le dice a Aarón, voy a ponerlo acá, le dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablan a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y sus bestias. Entonces, ¿qué le dice el Eterno a Moisés? Le dice, habla a la peña a vista de ellos, a vista de toda la congregación. Entonces, si seguimos viendo en el versículo 9, del 9 al 11, entonces Moisés toma la vara delante de Yahweh, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, esto fue lo que Aarón les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Quiénes iban a hacer salir agua de esta peña según él? Pues según él y Aarón, es decir, Moisés y Aarón iban a hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y su bestia. Entonces, aquí vemos, el Eterno le dice a Moisés, habla a la peña, pero Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces, las personas pues están felices. Bueno, ya ¿qué estaban quejando? Estaban quejando porque no tenían agua. Bueno, ahora ya están felices porque ya tienen agua. ¿Sí? Bueno, pero las personas están felices, pero el Eterno no está feliz. El Eterno dice, luego el Señor le dice a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no tuvieron lo suficiente confianza en mí como para honrar mi santidad en frente de los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Entonces, no, uno siempre, pues, yo digo, nosotros en nuestra ignorancia siempre decimos, pero es que, por eso nomás, ¿cierto? Lo único que él hizo fue, bueno, el Eterno le dijo que le dijera a la peña, pero bueno, él le golpeó 2 veces, pues eso no es tan grave. Una pequeña equivocación. Una pequeña equivocación, porque si usted se pone a pensar, ¿cuánto tiempo no le sirvió Moisés al Eterno? ¿Cuánto tiempo no Moisés lloró para que el Eterno no destruyera al pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo no Moisés se dedicó a guiar al pueblo de Israel, a ayudarlo, a levantarlo? O sea, básicamente Moisés fue el instrumento que el Eterno estaba usando para hacer todo este nacimiento de una nueva nación. Pero aquí el Eterno se pone bravo con Moisés y le dice, y mire, porque una de las cosas que nosotros hemos enfatizado en la clase es lo importante que es para el Eterno su santidad, lo importante que es para él cuidar su santidad. Y él va a hacer lo que sea para que su santidad siempre sea protegida, que lo vimos ya en muchos casos. Y aquí entonces dice, puesto que ustedes no tuvieron la suficiente confianza en mí como para honrar mi santidad, él está hablando de qué, de su santidad, frente a los israelitas, ahora ustedes no llevarán a los israelitas a la tierra que les he dado. Básicamente le está diciendo a Aarón y a Moisés, yo ya no los voy a usar a ustedes más y ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Entonces,
uno pensaría, bueno, pero eso no es nada, no es tan grave como para que le hubiera hecho un castigo tan drástico, porque después de él haber caminado todos, sacarlos de Egipto y no va a poder entrar, solo por eso, uno diría, solo por eso. Es lo mismo que cuando nosotros decíamos, pero solo porque Eva se comió una fruta. Por eso ya todo lo que nos entró tan mal, solo por eso. Porque nosotros no tenemos el entendimiento de las cosas espirituales. Por eso es tan importante desde el punto de vista del Eterno, es tan importante que nosotros aprendamos a obedecerlo, aun que algunas veces o muchas veces no entendamos lo que nos está diciendo que hagamos. Es obedecerlo sin importar qué. ¿Por qué? Primero que todo, porque Él es el Eterno, porque Él es el Dios, el que fue, el que es y el que será, y debemos obedecerlo. Él nos creó. Segundo, porque Él no tiene por qué darnos explicaciones de las cosas. Ahora, Él muchas veces en su infinita misericordia, más tarde nos permite entender por qué debimos haber obedecido. Y yo les decía una vez que nuestra mente en esta parte del mundo es muy lógica. Nosotros siempre queremos saber el porqué de las cosas. Pero con el Eterno hemos aprendido que no es el porqué, sino cuál es el patrón que Él está siguiendo aquí. ¿Qué es lo que realmente Él está manifestando? Entonces, aquí pasa lo mismo. Es grave la desobediencia. Ahora, ¿realmente qué fue lo que Moisés hizo? Moisés básicamente con lo que hizo dos cosas. Bueno, primero le desobedeció, no, como dice el Eterno, no honró su santidad. Otra cosa, recuerde que este pueblo salió de un lugar pagano, con muchas costumbres paganas, que adoraban muchos dioses y que tenían muchos magos y brujos y hechiceros. Básicamente lo que Moisés estaba haciendo al él decir, al leer en el versículo 9, el versículo 11, al él decir, nosotros, dice, sacaremos agua, o sea, yo voy a sacar agua. Él estaba reforzando el concepto de los brujos y los magos y los hechiceros que el pueblo de Israel tenía. Y Moisés no era un hechicero, era simplemente un hombre que estaba representando al Eterno. Entonces, él al hacer eso estaba actuando como hechicero. Y el Eterno, recuerde que ya nos dio mandamiento y dijo, no voy a aceptar hechiceros y brujos en mí. Entonces, era una parte de actuar de esa manera. Entonces, el Eterno esas cosas no las... Ahora, recuerde que él, entre más alta sea la posición de un líder ante Dios, pues más responsabilidad tiene. ¿Por qué? Porque está representando al pueblo y está haciendo cosas que dice que el Eterno que Dios le está diciendo. Entonces, eso hacía la situación para él más grave. Entonces, el Eterno le informa a Moisés y a Aarón que como ellos no afirmaron la santidad de él en frente a la comunidad de Israel, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida. Ninguno de ellos. Y Moisés no entró a la tierra prometida, por eso. Entonces, mire lo cuidadoso que tenemos que ser, a pesar de que Moisés fue, pues, el gran líder que fue. El castigo de Moisés por mostrar una actitud tan altiva y también por hacer pensar a las personas algo que sencillamente no es verdad, y ahí me estoy refiriendo a lo que les acabo de decir, hacer creer como que ellos son los hechiceros que están haciendo ese acto de magia, cuando fue una orden del Eterno. Es lo que hace que nunca le permita entrar a la tierra prometida. Eso es lo que hace que Moisés. Ahora, una enseñanza muy importante que tenemos aquí respecto a este pasaje, a lo que pasó acá,
es que los poderes y habilidades que el Eterno da no son para usarse a nuestra propia discreción, sino cómo y cuándo el Eterno determina usarlos. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nosotros usamos o cuando el Eterno da los dones de profecía. No es normal que tú digas, venga que yo le voy a dar profecía, porque ya el Eterno te dijo que iba a estar dando profecía a través de ti, ¿entiendes? Porque generalmente el Eterno te ha dado un don, entonces Él lo va a manifestar en el momento en que Él lo desee. Entonces, si Dios nos ha dado dones, Él es el que determina cómo los debemos usar. Ahora, tengamos en cuenta que siempre Él va a respetar el libre albedrío de nosotros, lo que le pasó a Moisés. Él lo quiso hacer a su manera, pero recibió unas consecuencias por hacer las cosas a su manera, cuando uno está actuando en representación del Eterno. Pero ahorita miramos un poco más sobre eso. Entonces, eso es como un pequeño resumen sobre la paracha pasada, ¿sí? Ahora, vamos a ir a la paracha de esta semana, la paracha de Balac. Y puse el dibujito ahí que me pareció bien bonito. En la historia que leímos de Balac, números 22, 24, ¿qué está pasando? Voy a leerles un poco. Dice así. Dice, y Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta que de todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Balac era un rey, ¿sí? Por eso los moabitas tuvieron mucho miedo a causa de este pueblo, pues eran muchos, o sea, a causa de Israel. Y Moab se sentía angustiado por la presencia de los hijos de Israel. Y dijo a los ancianos de Midian, miren, esa multitud está lamiendo nuestros contornos, como el buey lame la hierba del campo. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Él era un rey, Balac. Así que Balac envió mensajeros aquí en la versión que yo tengo dice Bilam, muchas versiones dice Balam, pero aquí lo voy a leer como Bilam. Bilam, hijo de Beor, intérprete de sueños, que vivía junto al río en Erez de los amonitas, y los mensajeros lo llamaron y le dijeron, Balac, hijo de Zippor, dice, un pueblo ha salido de Misraín, o sea, de Egipto, y cubre la faz de Arez, la faz de la tierra, y está acampado contra mí. Ahora pues te ruego, ¿quién está diciendo eso? Un mensajero le está diciendo al Bilam, de parte del rey Balac. Te ruego, ven y pronuncia maldición contra ellos. Escuche, maldición contra quién? Maldición contra el pueblo de Israel. Y ahora les voy a dar un ejemplo bien claro de lo que pasa cuando alguien maldice a Israel. Entonces, aquí este rey le dice a este hombre, yo quiero que tú vengas y maldigas a Israel. Dice, pronuncie maldición contra ellos. Hazlo por mí, pues ellos son más poderosos que yo. Tal vez si derrote a alguno de ellos y los eche de Arez, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendecido. O sea que este Bilam tiene ciertos dones que lo que a quien él bendiga es bendecido y a quien él maldiga es maldecido. Entonces los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con dádivas en sus manos para la adivinación y llegaron a Bilán y le hicieron saber las palabras de Balac. ¿Ok? Y él dijo a los enviados, entonces, ahora, ¿quién? El tipo que quieren usar para maldecir a Israel. Él dice, pasen aquí la noche y después les responderé conforme a lo que Yahweh me diga. Y los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Es decir, el rey envió varios gentes de alta alcurnia, para que se quedaran, para que fueran y hablaran con Bilam
sobre este asunto, porque él está preocupado y no quiere perder su batalla. Entonces, oiga, aquí me parece interesante. El versículo 9 dice, entonces Elohim preguntó a Bilam. Escuche, Elohim le está hablando a Bilam, a este hombre que el rey Balac quiere que maldiga a Israel. Dice, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Bilam respondió a Elohim, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, mira, un pueblo ha salido de Misraim que cubre todo el territorio. Ven pues y maldícelos, hazlo por mí. Y tal vez pueda pelear contra ellos y destruirlo. Aquí mire lo que dice Elohim. Mire lo que le dice nuestro Dios a Bilam. Le dice, no irás con ellos. ¿Qué le dijo? No irás con ellos. No maldecirás a ese pueblo, porque es Parú. O sea, no los vas a maldecir, no vas a ir con ellos, sino los vas a maldecir, punto. ¿Cierto? Entonces, aquí eso es lo que el Eterno le dice a Bilam. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución que el rey Balac está buscando? Bueno, yo con mi ejército no puedo, pero a lo mejor voy a contratar a un mago, ¿cierto? Alguien que tiene ciertos poderes, porque dijo, el que tú maldigas, maldecido, y el que tú bendigas es bendecido. Voy a contratar a este tipo para ver si me ayuda, y de hecho dice que lleva cosas de adivinación, es decir, voy a usar fuerzas extranaturales para que me ayuden a ganar la batalla contra este pueblo de Israel. Vamos a entender que Bilam era de Mesopotamia. Él era un gentil. Primero tenemos que entender que Bilam no era un israelita, era un gentil. ¿Sí? Entendamos eso primero. Era un vidente, un adivino, porque ahí dice que daba sueños, que interpretaba y era un hechicero. Pero, escuche, por alguna razón él escuchaba al Eterno, conocía del Eterno, ¿cierto? Pero él no era un israelita y él sabía del Eterno. Ahora, podemos decir que Bilam, vamos a ver, el Eterno ya le dijo a él, no vayas con ellos y no maldigas al pueblo. Listo. Pero ¿qué hace Bilam? Sigue. Bilam. Entonces Bilam se levanta por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, vuelvan a sus territorios porque Yahweh no me ha permitido ir con ustedes. Él le dijo, bueno, ya yo hablé con él y me dijo que no. Y los príncipes de Moab se levantaron y se pusieron en marcha hacia Balac y le dijeron, Bilam se ha negado a venir con nosotros. Entonces Balac, oiga, Balac volvió a enviar mensajeros más grandes y más honorables que los primeros. ¿Qué quería hacer? Convencerlo. Y según lo que he aprendido, en esa época, los adivinos tenían esa como manera de negociar. Era como un negocio entre ellos, ¿ok? No, a lo mejor no, a ver si le ofrecían más. De hecho, mire lo que el rey hace. Antes había mandado ciertos príncipes, ahora manda gente con más categoría. ¿Qué? Para darse la importancia, ¿no? Ok, mire, voy a mandar gente más importante y te puedo pagar más para que haga lo que te estoy pidiendo. Ahora, ese no es el problema, dice. Y fueron a Bilam y le dijeron, así dice Balac, dice, te ruego que nada ni nadie te impida venir a mí. Ciertamente, oiga, ciertamente te honraré mucho y haré como tú me digas. Ven pues y maldice este pueblo, hazlo por mí. Y Bilam respondió a los siervos de Balaam, aunque Balaam me diera una casa llena de oro y plata, jamás me atrevería a traspasar la palabra de Yahweh Elohai,
ni por asuntos chicos ni grandes. Pero le ruego que ustedes también escuchen. Dice, no, yo no lo voy a hacer. Porque él parece que conoce algo sobre el Dios de Israel. Pero les ruega pero les ruego, miren lo que dice, pero les ruego que ustedes también pasen aquí la noche y sabré que otras cosas más me dirá Yahweh. Escuchen. ¿Qué otras cosas más le iba a poder decir el Eterno? Pensemos en eso. El Eterno ya le dijo bien clarito, no vas, no los vas a maldecir, listo. Pero entonces él dice, bueno, pues no, yo voy a hacer lo que el Eterno me diga, pero quédense aquí, descanse, a lo mejor, vamos a ver qué más me dice. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Ah, pues le gustó lo que el otro le dijo. Claro, algo le llamó la atención. Ahora, yo les digo una cosa, no nos pasa a nosotros a veces eso. Ay, sí. Sí. O, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, mi esposo me dice, le digo, ay, amor, hagamos tal cosa, y él me dice, no, mi amor, no puedo. Pero entonces uno, ay, mi amor, ¿y qué tal si, pues está bien, no vamos temprano, pero vamos más tardecito, ¿cierto? Empieza uno. Y amor, ¿y qué tal si, pues no gastamos tanto dinero, gastamos poquito, pero de todas maneras vamos, ¿cierto? Entonces uno empieza a acomodar las cosas, ¿sí? Eso es manipulación. Él está manipulando la situación. Ahora, cuando uno manipula situaciones es para ver qué ventaja saca personal. Eso es lo que este mago hechicero estaba haciendo, buscando cosas como beneficiarse. No era que él estaba interesado en obedecer al Eterno, no, él estaba buscando su propio beneficio. Porque primero él era un gentil, él conocía a Dios, ¿sí? Ahora, y el Eterno le habla, pero pues obviamente no quiere decir que él tenga una relación con el Eterno. Este tipo de situación que está pasando aquí, en la que un gentil que no conoce al Eterno, o sea, que no tiene una relación íntima con el Eterno, simplemente sabe que existe, el Eterno lo usa para su beneficio. Esto es algo que es normal en la Biblia. El Eterno usa gente que no necesariamente son sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? Primero yo quiero que miremos. Bueno, pero ¿qué pasa? Resulta que, antes de esta pregunta, resulta que dice, y vino, entonces, Bilam dice, bueno, quédense a ver qué más me dice. Claro, el Eterno ya se la pilló, ¿cierto? Dice, este está buscando otra cosa, porque yo ya le dije, ¿qué más quiere? Bueno, pero el Eterno le dice, ok, si estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero harás únicamente lo que yo te diga. Parece que el Eterno está cediendo, pero el Eterno ya está molesto. ¿Por qué? Porque él está desobedeciendo, está manipulando la situación. Ahora, entonces Bilán se levanta en la mañana, ensilla su asno y partió con sus príncipes a Moab, de Moab. Oye, lo que dice, y la ira de Elohim se encendió contra Bilán por haberlos acompañado. Escuchen, yo diría, yo cuando lo leí dije, bueno, pero, oiga, dice, la ira del Eterno se encendió contra Bilán por haberlos acompañado, pero arriba dice, en el versículo 20 dice, si estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. El Eterno le dijo, ¿sí o no? El Eterno le dijo, vaya con ellos. Sí, y ahorita está muerto de rabia, el Eterno está enojado porque fue con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está enojado el Eterno? Porque él ya le había dado una orden. Ese es el problema a veces cuando nosotros queremos que el Eterno nos confirme cosas. Porque a veces estamos buscando confirmación o estamos buscando que nos diga lo que nosotros queremos que nos diga.
¿Sí o no? Entonces aquí obviamente el Eterno se enojó. ¿Por qué? Porque él ya le había dicho que no. Entonces el Eterno se enojó y entonces, y un malach de Yahweh se puso en el camino para servir de adversario contra él, y él iba montado en su asno acompañado de 2 de sus siervos. Y cuando el asno vio el malach de Yahweh, malach, nosotros lo decimos como ángel, ¿sí? El malach de Yahweh se puso en camino para servir de adversario contra él, y él iba montado en su asno. Bueno, entonces, por eso está el dibujo que tengo ahí, ¿sí? El burro veía a el ángel que estaba atravesado y no lo dejaba pasar. Y Bilam se enfureció con el burro. ¿Por qué? Porque no estaba obedeciéndolo, no estaba siguiendo como él quería. Entonces, el burro le habla. El burro le habla. Aquí dice el asno. Dice, ¿qué te he hecho para que me hayas azotado 3 veces? ¿Cuántas veces lo azotó? 3 veces. Le dice, ¿por qué te burlas de mí? Si hubiera tenido una espada en mi mano, te hubiera matado. Y el asno le dijo, ¿acaso soy un asno? ¿No soy tu asna sobre la que has montado desde que existes hasta hoy? ¿Te he hecho alguna vez cosa semejante? Y él le dijo, pues no. Entonces, escucha lo que dice. Entonces Yahweh abrió los ojos a Bilam y él vio el malach de Yahweh. Es decir, que Bilam tenía espiritualmente sus ojos cerrados. No veía, pero el Eterno se los abrió para que viera lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Ahora, entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es esta. ¿Es este un evento real o es una fábula hebrea? Porque si ustedes ven, hay un burro hablando, ¿cierto? Hay un burro que está hablando. Entonces, uno se preguntaría, bueno, pues nosotros sabemos que Yeshua usaba las parábolas para mostrar principios espirituales, ¿cierto? Entonces pensaríamos, bueno, es como una fábula, una parábola para mostrar algún principio espiritual. El estudio que yo generalmente, el estudio que yo hago cuando voy a sentarme a estudiar aquí, el Señor dice que es más bien algo como una fábula hebrea, ¿cierto? Que una historia que la fueron modificando y no sé qué. Yo personalmente no pienso eso. Pero esa soy yo. Yo personalmente pienso que esto pudo realmente haber pasado. ¿Por qué? Primero, nosotros sabemos que el Eterno hace cosas milagrosas. Nosotros sabemos, porque aquí dice que Él le abrió los ojos espirituales a Bilam. El burro tenía los ojos espirituales abiertos. En estos días nuestra maestra decía que los perros son muy sensibles a lo espiritual. Ellos ven, ellos sienten, ellos son más sensibles a las cosas espirituales que nosotros no captamos, que ellos sí captan, los perros. Entonces yo digo, bueno, eso pudo haber pasado aquí. El burro pudo ver y por eso Dios le abre, el Eterno le abre los ojos a Bilam para que pueda ver lo que el burro está viendo, porque tiene los sentidos espirituales dispuestos. Pero sea lo que sea que nosotros pensemos que es, lo que realmente esta historia está mostrando son principios espirituales que el Eterno nos quiere enseñar. Entonces eso lo vamos a mirar. Aun cuando el predecir correctamente el futuro o hablar inspirado por el Eterno o demostrar otro aparente don espiritual podría indicar una interacción genuina con el Eterno. Porque realmente, por ejemplo, yo cuando empecé a ver en las iglesias, empecé a ver cómo había gente que el Eterno lo usaba con dones espirituales. Yo sinceramente pensaba
que esa persona tenía una relación genuina con el Eterno. Porque para mí, bueno, si el Eterno lo está usando y le está dando esos dones tan tremendos, es porque la persona tiene una relación muy especial con el Eterno, pero no es así. No es necesariamente así. No indica una buena relación. Y la Biblia usa muchos ejemplos de estas situaciones. Y este es un principio de la Torá. Los profetas falsos. ¿Por qué? Porque básicamente están hablando por el Eterno, ¿cierto? Si ustedes lo ven, que esta foto me pareció muy interesante. Porque básicamente es la manera en cómo el Nuevo Testamento habla de los profetas falsos. Dice, son lobos vestidos de oveja. Miren y verá que es un lobo que está cubierto como una oveja. Así es que lo representan. Y realmente son falsos profetas. ¿Por qué? Tú los ves haciendo obras milagrosas. Tú los ves sanando gente, tú los ves echando demonios, tú los ves con ese fervor como que, wow, el Eterno está usando a este hombre. Uno los ve así. ¿Por qué? Porque el Eterno lo está usando. Mire lo mismo que pasó con Bilam. El Eterno lo está usando. Pero era un gentil, una persona que simplemente tenía el don, porque el don el Eterno se lo dio, independientemente si le sirve o no a él, el Eterno se lo dio. A mí el Eterno me dio el don de enseñanza y yo nunca lo usé para enseñar. La mayoría de mi vida que he sido maestra, es más, lo usé para decir y enseñar sobre la teoría de la evolución y todas esas cosas, ¿sí? Él me dio el don, pero yo lo usé como yo quise, ¿sí? Porque pues él respeta el libre albedrío. Bueno, pues el don lo tiene la persona, pero eso no quiere decir entonces que haya una conexión y una relación con el Eterno. Entonces, el principio bíblico básicamente es este. Ser inspirado por el Eterno para profecía no quiere decir que uno tiene una posición justa delante de él. Y el ejemplo clásico que acabamos de ver es Bilam. Bilam fue usado por el Eterno. Tenía el don de profecía. De hecho, por eso Balac lo quería usar. Pero eso no quería decir que tenía una posición en el Eterno. Lo conocía, iba a tomar ventaja del conocimiento que tenía. ¿Sí o no? Entonces, este es un principio muy importante que nosotros necesitamos aprender. Que no todo el que nosotros vemos que hace milagros, que sana, que echa demonio y todas esas cosas, no quiere decir, wow, es importante ver y conocer el carácter de la persona realmente. Pero muchos nos dejamos llevar por eso, porque vemos todo lo que hacen. En Deuteronomio 13 nos dice que los falsos profetas pueden en ocasiones ver exactamente el futuro. Se dice que en el libro de Corintios, probablemente los ejemplos más grandes del comportamiento en la iglesia que se desenfrenó, por eso la iglesia de Corintios acudió al apóstol Pablo, porque ellos se movían en muchos dones espirituales, tenían muchas experiencias espirituales válidas, pero no eran santos, no caminaban en santidad, no había el amor, no había, por eso el apóstol Pablo les habla de todo eso. Porque ellos, el Eterno, los dones, cuando se abren a las cosas espirituales, los dones espirituales se manifiestan, pero eso no quiere decir que entonces tú estés teniendo esa relación, porque la relación se va formando y creciendo. De hecho, Yeshua también nos da un ejemplo. Mire lo que dice Yeshua en el libro, de hecho voy a leerles voy a leerles Mateo, desde el Mateo 7, 15, voy a leerlo desde el 15, dice así, Mateo 7, 15. Aquí tengo Mateo 7, 22 a 23, pero voy a leerlo desde antesito. Dice, es Jesús hablando. Andaos con cuidado con los falsos profetas. Oiga,
Está hablando de falsos profetas. Vienen a vosotros llevando puestas ropas de cordero, el dibujo que les acabé de mostrar, pero debajo son lobos hambrientos. Pues por sus frutos los conoceréis. ¿Pueden las personas recoger uvas de los arbustos de espinos o higos de los cardos? De igual manera, todo árbol sano produce buena fruta, pero un árbol pobre produce mala fruta. Un árbol sano no puede dar malos frutos, ni un árbol pobre puede dar buenos frutos. Cualquier árbol que no produce buenos frutos es cortado y echado al fuego, de modo que lo reconoceréis por sus frutos. Básicamente nos está diciendo, póngale cuidado a los frutos que dan. Y tiene que ver sobre todo con el carácter, como persona. En estos días creo que leía algo donde decía, si usted quiere conocer el carácter de un hombre, mire cómo trata a su esposa. ¿Sí? Dice, no todo el que me dice, Señor, ahí está, entrará al reino de los cielos. Solo aquellos que hacen lo que quiere mi Padre en los cielos. En ese día muchos me dirán, y ahí dice, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Y escuche, ¿cómo puede decir hacedores de maldad? ¿Cierto? Uno se pregunta, ¿cómo puede decir hacedores de maldad cuando arriba dicen ellos que profetizaron en su nombre, expulsaron demonios en su nombre, hicieron milagros? Esos son buenas obras, ¿no? Pensaría yo. Pero ¿qué pasa? Dice, jamás los conocí. ¿Por qué? Porque fueron personas como Bilam. Todo lo hicieron por beneficio propio, para gloria de ellos mismos. ¿Sí? Por eso son falsos profetas. Porque no tienen una relación con el Eterno. Jamás los conocí, alejados de mí, hacedores de maldad. Y Yeshua dice en Mateo 12:50, dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, no es el que hace milagros, el que profetiza, es el que hace la voluntad del Padre. Esos son los que tienen una relación con él. Esos son los que podrían de pronto algún momento llamarse profetas, no porque simplemente hicieron algo. Pero nosotros muchas veces, y en los últimos tiempos esto se va a ver, en estos tiempos con mayor razón se está viendo y se va a ver mucho más, gente manifestando poderes y la gente que no conoce. ¿Por qué? Porque es que no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces nos dejamos llevar por todas estas cosas. Entonces dice, debemos ser escépticos saludables de las personas que afirman hablar de parte del Eterno. Porque podemos hablar de parte del Eterno, pero ¿cuál es ese el propósito? ¿Tiene una relación con el Eterno? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué está haciendo lo que hace? La maestra de nosotros, la maestra nos enseñaba en estos días, ella nos hace mucho énfasis en la importancia que tiene el don de discernimiento de espíritus. Tu saber. Y de hecho hay muchas maneras de tú tener discernimiento de espíritu, ¿sí? Ella nos hablaba mucho de la importancia. Dice, ahora con mayor razón nosotros necesitamos pedirle al Eterno que nos dé discernimiento. A veces nosotros tenemos discernimiento, digamos, a veces el Eterno nos muestra en sueños cómo realmente es una persona. A veces hay gente que a través de los ojos puede mirar realmente qué hay en el corazón de la persona. Eso es discernimiento. A veces la maestra nos ha estado enseñando cómo a través de leer la piel
se puede ver lo que hay en la persona, ¿sí? Hay varias maneras. Entonces, como esto es tan importante, es uno de los dones, a mí ese don siempre desde hace tiempo alguien me enseñó eso. Dijo, necesitamos tener discernimiento de espíritu. A mí el don de profecía me encanta, pero el don de profecía, parte tiene que ser el discernimiento de espíritu que esté ahí. Ahora, básicamente, ¿qué sería el discernimiento de espíritu? Es decir, básicamente, ¿cómo sé yo quién es la persona? ¿Cómo es la persona? Si es de parte de Dios o no es de parte de Dios. Por eso puse esa puerta como que A o B, ¿hacia dónde voy? ¿A quién le creo? ¿Cierto? ¿A quién le creo? Ese es el conflicto. ¿A quién le creo? Entonces, una primera forma, necesitamos estudiar la palabra del Eterno para poder reconocer los caminos puros del Eterno versus otros caminos que no son, que son imitación. Muchos de nosotros crecimos, mucha gente en el ambiente ha crecido creyendo en un Dios que no es bíblico, que no es el Dios de la Biblia, porque le estamos poniendo otras cosas que realmente cuando usted lee la Biblia nada que ver. Entonces, ¿por qué? Porque son caminos parecidos, imitan. Entonces, una primera cosa importante que yo digo que esa es algo que nosotros estamos haciendo, hay que estudiar la palabra. Eso es lo primero. Eso nos va a ayudar a reconocer los patrones creados por Dios versus las doctrinas del hombre. Como cuando estuvimos estudiando santidad. Nosotros nos pusimos a ver cosa por cosa lo que el Eterno decía de santidad y nos dimos cuenta que no tiene nada que ver con ponerme un vestido largo o no pintarme. Entonces, eso de pintar, de no pintarse, de tener que tener el pelo largo hasta más lejos de la cintura y tener falda larga y todo eso. Eso no es del Eterno. Eso es una doctrina de hombre. Pero ¿por qué ahorita ya lo sabemos? Porque nosotros estamos estudiando la Torah, estudiando su palabra. Y la maestra nos dio esta sugerencia, que por eso la quise poner aquí. Pidámosle al Eterno discernimiento, dice. Enlacemos, ahorita les digo cómo se enlaza si no sabemos. Jeremías 17, 9, 10, Salmo 25, 1, Salmo 25, 5 y Deuteronomio 22, 11. Dice, pidámosle al Eterno discernimiento de espíritu. Entonces, yo puse en esta hoja para que nosotros lo tengamos. Primero que todo, yo necesito ser una estudiante de la palabra del Eterno. Primero que todo, estudiar su palabra. Y segundo, pidámosle discernimiento, digámosle al Eterno, Padre, yo necesito discernimiento, enséñame a discernir. Entonces, la maestra nos enseñó, nos dio esta pequeña idea para que nosotros le pidamos al Eterno discernimiento de espíritu. Dice, enlacemos Jeremías 17, 9, 10. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú agarras Jeremías 17. Cuando dice enlacemos, les voy a decir qué es lo que ella quiere decir. Dice Jeremías 7, 17. Entonces, agarra Jeremías 17, 9. Dice, 17:9 dice, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa y moralmente enfermo. ¿Quién lo puede profundizar? Entonces, ese es Jeremías 17:9. Luego, entonces, sigo con Jeremías 25:1. Luego sigo con Jeremías 25:5. Luego sigo con Jeremías con Deuteronomio 22:11. Y luego voy a Jeremías 17:10. El que está aquí 17:10. Leo ese, ¿sí? Y sigo Jeremías 17:10 y luego puede ser 17. Sí, ya. ¿Sí vio cómo se enlaza?
perdón, pero dijo Jeremías 25, es Salmo 25, pero dijiste que es que Jeremías 25, entonces, Ok, no. entonces es así. Jeremías 17:9, ¿cierto? Entonces Jeremías 17:9, yo leo Jeremías 17:9, Salmo 25:1, Salmo 25:5, Deuteronomio 22:11 y luego me vuelvo a Jeremías 17:10. ¿Ves? Ahora sí, esa es la manera que uno lo enlaza. ¿Ok? A eso se refiere enlacemos. Entonces, ¿para qué? Para pedirle al Eterno discernimiento. ¿Ok? Perfecto, Bueno, entendible. entendible Gracias. y clarito, sí. Ahora, siguiendo con la historia de Bilam, que es un falso profeta y por eso estamos diciendo sobre el discernimiento para discernir sobre los falsos de lo verdadero. Bilam no estaba a favor de Balac o en contra de Israel. Él solo estaba haciendo su trabajo como vidente profesional y él estaba tratando de conseguir un beneficio personal. Ahora, pero aún así, el Eterno obró a través del libre albedrío de Bilam. Ok, yo le dije a Bilam, no, pero Bilam está insistiendo, bueno, digámosle que vaya. Bueno, ¿qué más quiere Bilam? Bilam se fue, dijo, no, pues ahora yo quiero hacer un sacrificio allí. Ah, ok. El Eterno, básicamente el Eterno dejó que Bilam fuera haciendo lo que quería. Pero que el Eterno fue usando ese libre albedrío, esa libertad para él ir haciendo lo que quería. El Eterno lo fue usando. ¿Y lo usó para qué? Vamos a irnos dando cuenta. A pesar de la manipulación que Bilam quería tener, porque obviamente el Eterno se dio cuenta, ¿cierto? El Bilam, por más que decía, bueno, pues la verdad yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Lo que realmente vemos aquí es que el Eterno confirma y confirma y confirma la bendición que el Eterno tiene sobre el pueblo de Israel. Que no hay manera de que se maldiga. ¿Por qué no hay manera de que el pueblo de Israel sea maldecido? Porque el Eterno ya lo bendijo. Y lo que él bendijo, nadie lo puede maldecir. Porque el Eterno lo bendijo. Y aquí vamos a ver algunos principios bíblicos que se muestran en esta historia. Vamos a ver estos tres principios. El primer principio es, el Eterno va a cumplir su propósito trabajando a través del libre albedrío del hombre. Escuche, para mí esto es un principio muy bonito. ¿Saben por qué? Porque si a ustedes les pasa con sus hijos o con la gente alrededor suyo, ustedes ven y ustedes saben, uno ve y uno sabe que están caminando por donde no deben. Uno dice, ay, bendito, están en contra del Eterno, están haciendo las cosas incorrectas. Pero, escuche, mire el principio que está pasando. El Eterno va a cumplir su propósito, trabajando a través de ese libre albedrío de nosotros. O sea, ok, nos va a dejar ir haciendo lo que queremos y nos da la gana hacer, pero a través de eso va a ir cumpliendo su propósito. Yo me pregunto, yo digo, bueno, obviamente nosotros nos hacemos la vida más difícil, pero el Eterno va a cumplir el propósito que Él se propuso. ¿A través de quién? A través de esa rebeldía mía, de ese deseo yo de hacer otra cosa. Él va a cumplir ese propósito. Y mire que lo hizo a través de Bilam. Y es más, lo que hizo a través de Bilam engrandeció mucho más al pueblo de Israel. ¿Sí?
¿Por qué? Porque al mostrar que a pesar de que él quería y trataba y buscaba, no pudo maldecir al pueblo de Israel. Y eso reafirmó la bendición sobre el pueblo de Israel. Otra, el Eterno no es caprichoso. Él no dice cosas y luego no las cumple. ¿Sí? Y ahí donde se ve, cuando el Eterno le dijo a él, no vayas, no los maldigas. Y el otro, hágale. El Eterno no va a decir, bueno, mijito, venga, pues está bien, venga, hagamos lo que usted quiere. No. El Eterno dice, bueno, vamos a ver hasta dónde este va a llegar, pero lo que yo planeé se va a cumplir. Porque él no dice una cosa y luego no la cumple. Él no le dijo al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo bendecidos a través de Abraham, y después les dice, ¿sabe qué? Ya no los voy a bendecir más. No, eso no es así. Y el Eterno ni ha establecido magia, ni tampoco él permite adivinación como manera aceptable en que su pueblo trate con él. Es decir, él no va a permitir que nosotros usemos la magia y la brujería para decir, porque se usa lo que dice la magia blanca, para decir, bueno, esto sí es bueno, esto el Eterno sí lo permite, porque pues no es magia negra, es magia blanca. No, el Eterno no va a usar magia ni adivinación, que era lo que Bilam que estaba tratando de hacer con los sacrificios aquí, los sacrificios allá, todo lo que Bilam estaba tratando de hacer. Entonces, para concluir, Bilam es un modelo maravilloso de la iglesia gentil, de la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas doctrinas están en contra de los judíos. Muchas doctrinas dicen, Dios desechó a los judíos, ya los judíos están maldecidos y hasta maldicen a los judíos. Y el Eterno, como hizo con Bilam, va a hacer con la iglesia gentil. Él no va a permitir. Y Bilam despertó, porque al final Bilam dice, no, yo no puedo hacer eso. Es más, reconoce la grandeza y el poderío del Eterno. Y así como Bilam despertó y vio la luz de que el pueblo de Israel es un pueblo bendecido por el Eterno y que él va a lograr el propósito que dijo desde un principio con ese pueblo, también la iglesia gentil puede entender como Bilam entendió que Israel no es como las demás naciones. Israel es el pueblo escogido del Eterno. Que el Eterno no es humano que cambia de idea. No es cierto la doctrina de que el Eterno rechazó al pueblo de Israel para aceptar a los gentiles. Eso no es cierto. Y que cuando él hace una promesa o un pacto, él lo cumple. El Eterno lo cumple. Y él hizo un pacto con el pueblo de Israel y él lo va a cumplir. Que el Eterno mismo va a maldecir a cualquiera que maldiga a su pueblo escogido. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Nosotros estamos en la responsabilidad y la obligación, como creyentes en el Dios de Israel, de bendecir y apoyar al pueblo de Israel. Esa es nuestra responsabilidad, porque el pueblo de Israel es pueblo escogido. Y Yeshua dijo, la salvación viene a través de los judíos. Yeshua lo dijo, la salvación viene a través de los judíos. Okay. Vamos a terminar la presentación aquí.